hermanos, en esta hora damos gracias al Señor que nos permite estar aquí y tener esta oportunidad de adorar al Señor. Quiero en esta hora invitarlo para que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 12. Vamos a estar dándole lectura a esta porción de la Escritura. Juan, capítulo 9, versículo 1 al versículo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Incline su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. En esta hora te rogamos que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante. Que tu palabra quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Señor, ayúdanos para ser oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. En el capítulo anterior, en el capítulo 8, el Señor se encontraba dentro del templo. Y estando dentro del templo, el Señor tuvo una fuerte controversia con los judíos. Normalmente era muy común que los judíos estuvieran acechando al Señor para tratar de encontrar alguna palabra o algo para poderlo acusar. Ellos estaban en contra del Señor, eran enemigos del Señor, no creían en Él, de manera que buscaban algo de que acusarle al Señor. La palabra del Señor nos dice que debido a las afirmaciones de Cristo, lo que Él decía hacer hizo que ellos se llenaran de ira. El Señor les dijo antes que Abraham fuese: yo soy. Esta declaración de Cristo, esta afirmación de lo que Él era, de que Él es eterno, de que Él existió desde antes de nacer de la Virgen María, que Él existía desde antes de que existiera Abraham, el padre de la nación judía. Eso hizo que ellos tomaran piedras y quisieran apedrear a Cristo. La Escritura dice que el Señor pasó por en medio de ellos. El Señor no iba a permitir que ellos hicieran absolutamente nada, porque Él tenía absoluto control de toda la situación que Él estaba viviendo. Él había venido con una misión: morir en la cruz del Calvario para redimir al hombre de sus pecados. De manera que ese no era el tiempo, ni era el momento, ni era la forma. De manera que el Señor pasó por en medio de ellos. Y dice la Escritura que salió del templo. Cuando ellos salieron del templo, es cuando entonces se encuentran a un hombre ciego que está ahí
tal vez en las escaleras del templo, tal vez estaba ahí era llevado para pedir limosna de los que entraban al templo. Estos hombres eran mendigos. Lo que ellos hacían era tratar de ubicarse en algún lugar en la ciudad para poder pedir limosna, para poder vivir. De manera que el lugar de este hombre estaba ahí a la entrada del templo. Cuando el Señor descendió, los judíos no habían cambiado de idea, de parecer. Los judíos querían matar a Cristo, pero sin embargo eso no había alterado el amor y la compasión que Cristo seguía sintiendo por los necesitados. A pesar de que nosotros nos rebelemos contra el Señor y a pesar de que nosotros no queramos oír la voz de Dios, eso no ha cambiado el amor de Cristo. Cristo sigue sintiendo amor por aquel que está necesitado, por aquel que se encuentra en problemas o por aquel que se encuentra enfermo. Sigue moviéndolo el amor y la compasión para obrar a nuestro favor. De manera que cuando Él salió, aunque en ese momento venía de que los judíos lo querían matar, el Señor salió con la misma compasión. Se encontraron a un hombre que estaba ciego, que así había nacido, nació ciego. Cuando los discípulos vieron a este hombre ahí que estaba ciego, quiere decir que ellos también lo conocían perfectamente. Sabían la historia de este hombre, sabían quién era. Era un personaje conocido. ¿Cómo es que ellos sabían que aquel hombre nació ciego? Porque era un personaje familiar. Ellos sabían, lo habían visto con anterioridad, sabían quién era. Quizá tal vez ellos conocían a su familia, de manera que ellos le hicieron una pregunta al Señor y le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Cuando lo vieron ahí y vieron a este ciego, ellos lo primero que pensaron fue resolver un problema doctrinal, fue resolver una pregunta teológica. Ellos estaban más interesados en resolver las diferencias teológicas y doctrinales que ayudar a este hombre que estaba enfermo. Oiga, ellos estaban preocupados por qué fue lo que había ocasionado la ceguera de este hombre. ¿Por qué? Porque los rabíes enseñaban que las enfermedades eran resultado de algún pecado específico. ¿Qué quiere decir? Que los maestros, los judíos, ellos enseñaban a la gente que si alguien estaba enfermo, que si alguien estaba sufriendo, era por causa de algún pecado que había cometido. Cometiste un pecado y por eso ahora estás enfermo. Por eso es que ahora estás sirviendo así. Y en algunos casos había pecados específicos que habían hecho que la persona estuviera enferma. La palabra del Señor nos habla acerca de María, la hermana de Moisés, que dice que por murmurar ella de pronto quedó leprosa. El Señor lo llevó al tabernáculo y por haber estado murmurando de su hermano Moisés, ahí estaba Moisés, Aarón, María, fueron llamados por Dios al tabernáculo, a la puerta de reunión. Ahí descendió la nube, la gloria de Dios los envolvió y se oyó la palabra del Señor. La escritura dice que cuando la nube se levantó, María estaba leprosa, completamente llena de lepra por el pecado de murmurar contra Moisés. De manera que los judíos tenían la inclinación a pensar que cuando alguien estaba enfermo, estaba sufriendo, era por algún pecado que había cometido. De manera que los apóstoles, los discípulos de Jesús querían saber quién era el que había cometido pecado, porque este nació ciego. El que pecó fue él o fueron sus padres, porque desde que nació así. Entonces alguien debe de haber pecado, y ellos querían saber quién había pecado para que este hombre hubiera nacido así. Algunos afirmaban, y iban todavía más lejos, y afirmaban que hasta que el niño cumplía 13 años de edad, era parte de la persona de su padre y sufría por las culpas de él,
sufría por los pecados de él. Algunos enseñaban hasta que el niño tenga 13 años, todavía es parte de su padre. De manera que el pecado que cometa su padre lo sigue afectando a él. De manera que el sufrimiento que él está pasando es por las culpas, por el pecado de su padre. Oiga, eso era lo que algunos de ellos enseñaban. Otros todavía iban aún más allá, afirmando que los pensamientos de la madre podían afectar al hijo que aún todavía no había nacido. En otras palabras, que cuando la mujer estaba embarazada, lo que ella pensaba, eso podía afectar al niño que estaba en su vientre. Oiga, era toda una serie de discusión doctrinal, teológica sobre este problema. Había quienes todavía iban más allá, que el niño podía cometer pecados reales aún dentro de la matriz de su madre. Oiga, para que vea usted hasta dónde no llegaban, hasta dónde no iban, tratando de alguna forma establecer que si estaban sufriendo o estaban enfermos era por causa del pecado. Qué triste es pensar que estaban más absortos en su propio dilema doctrinal, en su propio dilema teológico, para saber qué era lo que había causado la ceguera, en lugar de llevar al ciego para que Cristo lo sanara. Ellos habían visto al Señor obrar muchos milagros y estaban más preocupados por una discusión teológica y por saber el origen de un mal, que por llevar al necesitado a quien podía sanarlo, a quien podía obrar un milagro. Ellos sabían que Cristo tenía poder para sanar a los que están enfermos. No fue el único ciego que Cristo sanó. Había habido otros ciegos que habían sido sanados, de manera que sabían que el Señor lo podía hacer, pero en lugar de ello, ellos estaban preocupados por otra cosa. ¿Podría el Señor haberle respondido lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, en el verso 20, donde nos dice que Dios juzga al hombre según sus propios pecados? El Señor, a través del profeta Ezequiel, le dice al pueblo de Israel, ahí le dice con toda claridad que el hombre va a ser juzgado. No va a ser juzgado el hijo por los pecados del padre, ni el padre va a ser juzgado por los pecados del hijo. Cada quien va a dar cuenta de sí mismo. Cada quien va a ser juzgado por su propio pecado. Ahí hay todo un capítulo donde habla el profeta y el Señor dice, si el padre pecó, si el padre hizo toda esta clase de males, murió en su pecado, pero el hijo hiciere lo que es la justicia, el derecho, y viviere honrando a Dios, siguiendo sus mandamientos, ha de morir. Dice el Señor, no ha de morir, porque hizo conforme al derecho. Y claramente el Señor dice, cada uno morirá por su propio pecado. Nadie muere por lo de los padres, no mueren por el pecado de los hijos, ni los hijos mueren por el pecado de los padres. El Señor Jesús podía haberles hablado de esto, podía haberles señalado el caso de Job, un hombre piadoso que había sufrido, pero no como consecuencia del pecado. No tenemos derecho a juzgar si los sufrimientos de alguien son consecuencia de algún pecado suyo. Oiga, cuántas veces estamos prestos para juzgar. Eso le pasa porque no busca a Dios. Eso está sufriendo porque no sirve a Dios. Por eso está enfermo. Por eso continuamente padece de enfermedades. Oiga, cuántas veces nosotros de igual manera, en lugar de ser movidos para orar, para pedirle a Dios que haga un milagro, que lo sane, que lo levante, oiga, en lugar de eso estamos juzgando si por lo que él está pasando y lo que él está padeciendo es por causa de algún pecado. Oiga, nosotros no tenemos por qué juzgar si los sufrimientos de una persona son por causa del pecado. Oiga, hay veces que algunas personas tienen el problema de que no quieren decir
que están enfermos, ni pedir la oración porque piensan que se les va a juzgar, que están así, porque van a decir: es que anda mal el hermano, anda mal, por eso está enfermo. Oiga, y por eso cada rato está pidiendo oración para que el Señor lo sane. Hermanos, Job era un hombre recto, temeroso de Dios, piadoso, y sin embargo sufrió. Oiga, el Señor todo esto podía haberles dicho que los sufrimientos y calamidades que son patrimonio común de la humanidad, en otras palabras, como seres humanos, nuestro patrimonio es la enfermedad, nuestro patrimonio es la calamidad, porque desde que Adán y Eva pecaron, entró el dolor, entró el sufrimiento, y nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo sufre, nuestro cuerpo con el paso del tiempo se desgasta, se deteriora, y nosotros podemos enfermarnos. El que nosotros seamos creyentes no significa que estemos exentos a la enfermedad. Podemos enfermarnos, y no solo eso, si el Señor no ha venido, va a llegar el día en que usted y yo vamos a morir, en que nuestro cuerpo se va a desgastar por completo y pasaremos nosotros a la eternidad. Oiga, porque nuestra vida está sujeta al tiempo, de manera que el tiempo va dejando su huella en nosotros. Con el paso del tiempo y de los años, comenzamos a tener problemas de salud, comenzamos a sentir achaques. Oiga, el Señor podía haberles dicho: es patrimonio de la humanidad, eso es algo normal para el cuerpo humano que se va desgastando con el tiempo. Pero el Señor eludió toda esta discusión, porque no hubiera producido provecho alguno, ni para el ciego ni para los discípulos. El Señor elude por completo toda esta discusión. El Señor no entra en una discusión teológica. Oiga, hay personas que tal parece que lo único que se dedican, en lugar de proclamar el Evangelio, en lugar de proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo, en lugar de hablar de la grandeza de nuestro Señor y de todo lo que Él puede hacer por nosotros, se dedican a estar entrando en discusiones, en debates teológicos. Oiga, lo que realmente importa es que la gente oiga un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento que lo ayude a seguir adelante. Es más importante quitar el mal que explicar su origen. Oiga, hay algunos que tratan y se la pasan tratando de explicar el origen. Los discípulos querían conocer el origen de la ceguera de este hombre en particular. ¿Por qué este hombre nació ciego? ¿Por qué este hombre no puede ver? ¿Quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Alguno de los dos debe de haber pecado. Entonces ellos querían saber el origen. ¿De qué nos sirve saber el origen si sigue ciego? ¿De qué nos sirve saber el origen de un problema de salud si no es sanado, si no recibe sanidad? ¿Qué provecho hay en ello? Es mejor aliviar el sufrimiento que saber todas las soluciones acerca de él. Es mucho mejor solucionar el problema, solucionar la enfermedad. En este caso no tenía importancia qué había producido la ceguera del hombre, qué fue lo que lo produjo la ceguera de este hombre. Lo más importante era la oportunidad que se presentaba de mostrar lo que Dios podía hacer por medio de Cristo, lo que Dios podía hacer en este hombre ciego. Eso era lo más importante. Lo más importante no es el origen de los males, sino es saber que tenemos un Dios que nos ama, que es omnipotente y que tiene el poder de resolver el problema en un instante, que tiene el poder de traer salud, de traer sanidad, de obrar un milagro. Hermanos, creemos en un Dios que es un Dios de milagros. Oiga, y el tiempo de los milagros no ha pasado, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que hizo en el pasado lo puede hacer hoy. Lo que hizo Jesús puede volver a hacerlo una vez más. Hermano, el Señor tiene poder.
para obrar milagros. El mundo está lleno de personajes, del tipo de los personajes al estilo de los amigos que fueron a consolar a Job, que se preocupan solamente en discutir. Hoy algunos solamente están preocupados por discutir. Fueron según esto a consolar a Job, y en lugar de consolarlo se pusieron a discutir con el que estaba sufriendo. Les dice Job: yo quisiera que ustedes estuvieran en mi lugar, que ustedes, en lugar de que yo estuviera sufriendo, estuvieran sufriendo ustedes. A ver qué era lo que iban a decir. Oiga, en lugar de consolarle, de ayudarlo, se pusieron a discutir con él. Oiga, en la actualidad así hay muchas personas que en lugar de proclamar el verdadero mensaje del evangelio, se ponen a discutir de teología, se ponen a discutir de problemas doctrinales. Oiga, se ponen a rebatir el mensaje uno de otro. Hermano, lo que realmente importa no es discutir la palabra de Dios, no es para discutirla, es para creerla y para proclamarla. Porque cuando ponemos nuestra fe en ella, recibimos un milagro de parte de Dios. Oiga, pero ¿cuántos solamente están para discutir? Una ocasión dijo un hombre ahí en Monclova que andaba tocando de puerta en puerta con la Biblia debajo de su mano. Oiga, y de pronto, cuando se encontró con un miembro de la iglesia, este hombre le dijo algo que nos llamó la atención. Este hombre le dice: mira, yo leo la Biblia para estar bien preparado para discutir. Yo leo la Biblia para discutir. Y el hermano le dice: no, pues yo la leo, pero para creerla. ¿De qué me sirve leerla para discutir? Lo que necesito es leer la escritura, pero para creerla, que sigue siendo verdad y que la palabra de Dios sigue siendo una realidad en nuestro tiempo. Lo mejor es que el sufrimiento de los demás inspire en nosotros amor. ¿Qué inspira el sufrimiento del prójimo en tu corazón? ¿Qué inspira el sufrimiento de los demás en tu corazón? Inspira amor. Eso es lo más importante, que realmente inspire amor, inspire compasión. Te compadeces de la persona que está sufriendo, de la persona que se encuentra en esa condición. El dolor está despertando en ti, compasión, está despertando fe en acción. Que el sufrimiento de las personas despierte en nosotros amor, despierte compasión y sobre todo despierte fe en acción. Que usemos nuestra fe esperando que Dios obre un milagro, creyendo que Dios haga un milagro. El Señor le responde a los discípulos: me es necesario seguir haciendo las obras del que me envió mientras es de día. Es necesario que siga haciendo las obras del que me envió. En otras palabras, el Señor elude toda discusión y lo único que le dice: necesito hacer la obra del que me envió. En otras palabras, es la oportunidad de realizar la obra del que me ha enviado. En otras palabras, para eso me envió, para satisfacer la necesidad de las personas. Dice: mientras es de día. ¿A qué se refiere mientras es de día? Se refiere a la vida. ¿Qué quiere decir? Que mientras tenemos vida debemos de servir y de hacer las obras de Dios, de hacer las obras del Señor, la obra del que nos ha enviado para servirle mientras es de día. ¿Qué quiere decir? Porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene implicación eterna, tiene una consecuencia eterna. Si dejamos pasar una oportunidad, hay una consecuencia eterna. Si aprovechamos una oportunidad, hay una consecuencia eterna. Todo tiene consecuencias. Por eso dice: mientras es de día, mientras tienes vida, sírvele al Señor. Haz lo que el Señor quiere que hagas. Sírvele al Señor, séle fiel al Señor. El Señor quería que los discípulos compartieran el ministerio que Dios le había otorgado. El Señor quiere que compartamos
el ministerio que el Padre le ha otorgado. Quería que comprendieran que algunas obras deben de realizarse en el momento preciso. De lo contrario, se perderá para siempre la oportunidad. El ciego estaba ahí. El Señor iba pasando por aquel lugar con sus discípulos, pero el Señor se detiene. Al decirles eso, el Señor le estaba diciendo: este es el momento, esta es la oportunidad. Si no se aprovecha el momento, si no se aprovecha la oportunidad, puede pasar y jamás puede ser que se vuelva a tener. Jamás puede ser que vuelva a aparecer esa oportunidad. Quiere decir, hay cosas que hay que realizarlas y hacerlas en el momento preciso. El Señor decía que deberían de actuar porque es de día. Quiere decir, tengo que hacer la obra del que me envió. Y ese es el momento para hacer una gran obra en la vida de esta persona. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuántas veces nosotros dejamos pasar las oportunidades? No aprovechamos la oportunidad que se presenta. ¿Cuántas veces se acerca una persona a nosotros con dolor, sufriendo? Nosotros podemos ayudarla. Nosotros conocemos el camino de la salvación. Conocemos el camino hacia aquel que puede ayudarle. Pero ¿cuántas veces nosotros cerramos nuestra boca? Nosotros no abrimos nuestra boca y nosotros no le contamos de aquel que puede ayudarlos. La palabra del Señor nos habla del sitio de Samaria. Cuando Samaria fue sitiada Samaria y había una tremenda hambre. Dice la Escritura que había 4 leprosos, que su infortunio los había unido, que estaban afuera de la ciudad porque ellos no podían estar con los sanos, no podían entrar en la ciudad y ellos estaban muriendo de hambre. Estaba sitiada la ciudad por los sirios, de manera que ellos dijeron: oye, si entramos a la ciudad tal vez podamos entrar, pero si entramos nos vamos a morir de hambre con la ciudad, porque la ciudad tampoco no tiene que darnos. La ciudad también está padeciendo hambre. Dice: ¿y por qué no vamos con los sirios? A lo mejor ellos nos dan la vida. Si nos dan la vida, pues está bien, y si no, pues de todas maneras nos vamos a morir. Fueron, y cuando fueron encontraron todo desierto el campamento. Entraron a una tienda y encontraron todo tipo de manjares. Comenzaron a comer, oiga, a saciarse, y comenzaron a agarrar prendas de vestir, a agarrar oro, plata, piedras preciosas, toda la riqueza que traían, y fueron a esconderla. Y de pronto se detienen y dice: oye, espérate, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien, porque ya la ciudad se está muriendo ya. Ellos no saben todo lo que hay aquí, que aquí está toda la riqueza de los sirios, que aquí está todo el alimento que la ciudad necesita. Si nosotros nos esperamos hasta la mañana, nuestro pecado nos va a alcanzar. ¿Cuál sería el pecado? No decirles cómo podía ser solucionado el problema. Oiga, si nosotros callamos, cerramos nuestra boca, si nosotros no hablamos, no aprovechamos la oportunidad, estamos pecando, porque esa gente necesita conocer que solo Dios tiene el poder de ayudarnos, que solo en Él podemos encontrar salvación, solo en Él podemos tener vida eterna, solo en Él podemos tener sanidad. Hermanos, necesitamos nosotros aprovechar cada oportunidad que se presenta para hablarles. Sintió la propia urgencia de su propio llamado, porque centenares de años antes los profetas habían anunciado que abrirían los ojos de los ciegos. Hermanos, ya desde el tiempo del profeta Isaías, oiga, se dice claramente cuál sería su misión, y entre las cosas que realizaría el Mesías se dice: abrirá los ojos de los ciegos. De manera que él estaba sintiendo la necesidad, la urgencia de su llamamiento. Dios permitió la ceguera de este hombre para que su sanidad se convirtiera en una señal de que Jesús era el Mesías. Porque si esas eran las señales, las credenciales del Mesías, al ver a este hombre sano, la gente podría conocer que Él es el Mesías.
Él es el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. De manera que aún sigue siendo Jesús la luz del mundo. Por eso Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Hermano, el Señor usó muchas formas, muchas maneras para sanar a los enfermos. Dios no obra de una sola manera. Dios no obra de una sola forma. A veces nosotros queremos limitar a Dios para obrar a favor de nosotros, para obrar un milagro, pero de la misma manera, en la misma forma. Él es Dios y Él tiene muchísimas formas de hacer lo que Él quiere, porque Él es infinito, de manera que no lo podemos nosotros limitar a una sola manera, a una sola forma de obrar. Oiga, el Señor sanó a los enfermos de muchas maneras. A veces dice la Escritura que Él extendió su mano y lo tocó. Un enfermo se acerca a Él y el Señor, dice la Escritura, extiende su mano, lo toca y lo sana. Es decir, el toque de la mano del Maestro hace que aquel hombre que está enfermo reciba sanidad. En otra ocasión, una mujer que padecía flujo de sangre y tenía 12 años de ese padecimiento, llega por detrás entre la multitud, extiende su mano, toca el manto de Jesús. Al tocar el borde del manto de Jesús, de pronto ella recibe sanidad. Oiga, inmediatamente su cuerpo es impactado por el poder sobrenatural de Cristo que viene en él, produciendo sanidad, al grado de que el Señor también se dio cuenta de lo que acababa de suceder y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque poder ha salido de mí. Oiga, aquella mujer recibió un milagro cuando tocó a Jesús. O el Señor toca, o tocamos al Señor y recibimos sanidad. Pero Dios puede hablar de muchas maneras. En otra ocasión solamente dijo su palabra. Dice que le dijo el centurión: voy a ir para sanar a tu siervo. Dijo: no soy digno de que entre bajo mi techo, solo di tu palabra y mi criado sanará. Oiga, qué fe la de este hombre. Este hombre estaba diciendo: tu palabra es tan poderosa como tu presencia, tu palabra es tan poderosa como el toque de tu mano. Si tú liberas tu palabra, mi criado recibirá sanidad. Oiga, el Señor tiene muchas maneras de obrar un milagro, de traer sanidad. En esta oportunidad dice la Escritura que el Señor escupió en tierra y con la saliva hizo lodo, y entonces le untó lodo en los ojos al ciego. Le untó lodo en los ojos del ciego. Qué manera más extraña de que este hombre pudiera ser sano o recibir un milagro. Y no solamente le unta lodo en los ojos, sino que le dice que vaya al estanque de Siloé a lavarse. Ve a lavarte al estanque de Siloé. Oiga, pero no fue una precisa coincidencia. Había otros estanques, pero ese se llamaba Siloé. Y Siloé quiere decir enviado, recordándoles: yo he sido enviado de parte de Dios para traer sanidad, para traer libertad. Yo he sido enviado de Dios para poder obrar a tu favor. Oiga, de manera que este hombre es enviado al estanque de Siloé para lavarse. Ningún acto externo, ningún acto externo, símbolo religioso, tiene poder curativo, tiene poder para sanar. Oiga, hay veces que nosotros nos enfocamos más en el símbolo religioso, nos enfocamos más en un acto externo que en realidad enfocarnos en el poder de Dios. Hermano, no es un acto externo religioso lo que produce un milagro en nuestra vida. No es un símbolo religioso lo que produce un milagro en nuestro ser. El poder radica en Jesús y en el Espíritu Santo. Hermano, no es la unción con aceite, no es precisamente la imposición de manos. Es el Señor Jesucristo el que sana. Es el Espíritu Santo el que sana. Es el poder de Dios el que viene a obrar un milagro. Oiga, nos enteramos más a veces en la imposición de manos, en la unción del aceite,
no quiere decir que no sea bueno, no, es perfectamente correcto. Y qué bueno que lo hagamos, pero hay que estar conscientes de que el poder está en Jesús y en el Espíritu Santo. Todo lo que puede hacer estas cosas externas es ayudarnos a expresar la fe. Es ayudarnos a expresar la fe. Para eso sirven los actos externos, para eso sirven estas cosas, ayudarnos a expresar la fe. No es fácil para un enfermo manifestar en esas circunstancias fe. No es fácil para alguien que está enfermo manifestar fe. Oiga, usted va con un enfermo, usted no le va a decir, hermano, siente al Señor. No, lo que siente es un dolor por todos lados. Oiga, siente que le duele todo. Oiga, y no se siente en paz. Oiga, a veces queremos que manifieste fe cuando en realidad está sufriendo tremendamente por dolores. Oiga, en realidad el Señor no condenó a ninguna persona por no sentir fe. La ayudó para que expresara su fe. Oiga, en momentos de crisis, de enfermedad, de problemas, es difícil a veces poder expresar nuestra fe. Pero para eso nos ayuda estos símbolos externos o religiosos, para que nosotros podamos expresar nuestra fe en el Señor. Oiga, recuerdo que en una ocasión fue una persona a visitar a una hermana que estaba enferma, y entonces le dice, ánimo hermano, ánimo. No, hermano, usted debe de estar feliz, gozoso. El gozo del Señor no se debe perder. Dice, pues, ¿cómo quieres si estoy todo enfermo que me duele todo? Oiga, si estoy con unos dolores que no los aguanto. Hermano, a veces no sabemos nosotros entender por lo que una persona está pasando cuando se encuentra enfermo. Hermano, el Señor por eso usó a estas cosas para ayudarlos a que ejercieran su fe, a que ellos expresaran su fe. La fe, para que se active y sea eficaz, debe de ser expresada. Para que este hombre recibiera un milagro del Señor, tenía que expresar su fe. Tenía que expresar su fe. No podía recibir un milagro sin expresar fe. Hermano, para recibir un milagro del Señor tenemos que creer. Y tenemos nosotros que expresar nuestra fe para poder creer. ¿De qué manera este hombre podría expresar su fe? Por eso el Señor lo unta con lodo. Sigue todavía completamente ciego. No ve absolutamente todavía nada. Y le dice, vea Siloé y lávate. Vea Siloé y lávate. Quiere decir, si yo creo en Jesús, si yo creo que lo que Él me dijo que hiciera va a hacer que yo vea, voy a hacerlo. Si no creo, no voy a hacerlo. ¿Para qué voy al estanque de Siloé a lavarme si no creo que el Señor me va a sanar? Mejor busco el primer charquito y me lavo. En lugar de ir a Siloé a lavarme al estanque. Pero el Señor dijo, ve, lávate en el Siloé, y cuando te laves vas a recibir milagro. Oiga, entonces, ¿qué hizo él? El caminar hasta Siloé al estanque y lavarse, estaba demostrando fe. Yo creo que al hacer lo que Él dijo, yo recibo la vista. El Señor va a abrir mis ojos. Y él se fue a lavar al estanque del Siloé. Hermano, siempre el Señor trata de que expresemos nuestra fe. La Biblia relaciona la fe con obediencia. La fe se expresa a través de la obediencia. Porque muchos dicen creer, pero no quieren obedecer. Entonces no se puede tener fe si no se obedece. Este hombre demostró que tenía fe por su obediencia. Cuando obedece lo que Dios dice, entonces estás demostrando fe. Estás demostrando fe. Y cuando demostramos fe, el Señor obra. Porque la fe mueve la mano de Dios. La fe hace que la mano de Dios se mueva, que obre milagros. Oiga, recuerdo que cuando llegué a pastorear la iglesia de Monclova, que llegué a pastorear, tenía apenas un poquito tiempo, pero había algunos hermanos ya ahí de tiempo atrás que ellos querían bautizarse, necesitaban bautizarse, no alcanzaron a ser bautizados anteriormente. Y entonces había un buen grupo. Entonces de inmediato pues dijimos, vamos a organizar unos bautismos para bautizar a los hermanos.
Y allá, como no es como aquí, que haya bausterio, que tengamos agua calientita para que los hermanos estén confortables a la hora de ser bautizados. Oiga, allá hay que ir a buscar algún río, ir a algún río en alguna parte y por ahí buscar un lugar donde poderlos bautizar. De manera que pues allá, me dijeron hermanos, allá en tal parte hay un lugar muy bonito, hermano, ahí. Bueno, y la costumbre ahí es irnos a las 8 de la mañana toda la iglesia, celebrar la escuela dominical, tener nosotros la escuela dominical, tener los bautismos, todavía pasar, comer, pasar un rato ahí agradable y regresar para el culto de la noche y recibir al Señor. Oiga, pero por la mañana al amanecer me dice mi esposa, Josafat tiene fiebre. Y siempre que tendría alrededor de unos 4 años, y siempre que Josafat tenía fiebre, era una señal de alarma. Porque en cualquier momento comenzaban a darle convulsiones. Le subía la fiebre y comenzaba convulsiones. Entonces teníamos nosotros mucho cuidado cuando estuviera así. Lo único es que eso fue a la hora del amanecer, cuando ya teníamos que ir. Le dije, pues no hay otra, vamos a tener que ir. Nos subimos al carro, fuimos nosotros, llegamos ahí a bautismos, alcancé a terminar la escuela dominical y logré celebrar los bautismos. Cuando mi esposa me habla alarmada, estaba sufriendo ya convulsiones y les dije, hermanos, lo siento mucho, ya no voy, tengo que ir, tengo que llevar a mi niño para que lo atienda. Oigan, me vine en el carro, llegué directamente con un médico a su consultorio, inmediatamente lo checó, nos dio medicamentos, nos dio inyecciones para que fuera. Había una hermana que era enfermera que no había ido a los bautismos. Pasé por su casa y la levanté y le dije, venga hermana, porque necesito que le ponga una inyección al niño de inmediato porque está muy enfermo. Llegamos ahí a la casa pastoral y rápidamente la hermana empezó a preparar la jeringa, a preparar el medicamento y en eso tocan a la puerta. No esperábamos que alguien a esa hora pudiera tocar. Cuando voy y abro la puerta, veo que es quien fue mi maestro en el Instituto Bíblico de Sanidad Divina. Y que era un hombre de Dios, que era un hombre que tenía el don de sanidades, de milagros. Y se vine a visitarte, a saludarte, estoy aquí en la ciudad, teniendo una campaña. Le digo, pase, hermano. Y cuando él entra, ve que la hermana está con la jeringa en la mano ya lista para inyectar. Y mi esposa con el niño, y me dice, ¿qué está pasando? No es que el niño está enfermo y la hermana lo va a inyectar. ¿Quieres que ore por el niño? Y de inmediato le digo, sí, quiero que ore por el niño. Los dos, mi esposo, quiero que ore por el niño, sí, ora por el niño. Pero si yo oro por el niño, tú no le vas a poner ninguna medicina, ni le vas a dar ningún medicamento. Si no, yo no oro y no oro. Ponle toda la medicina que quieras. Imagínese todo lo que había sucedido. Y que usted como padre le diga eso. Los dos sin pensarlo de inmediato, hermano, no le ponemos la medicina. Ore por él. Que el hermano hizo una oración por él, terminó de orar y me dijo, Dios te bendiga, ya me voy, hermano. Nomás vine a salvarte. Dios me envió. Dios me lo envió en esa hora, en ese día. Cerramos la puerta, el hermano se fue y la hermana me dice, ¿y ahora qué hago? Tírela a la basura. La tiró, pastor. No estamos jugando. Delante de Dios dijimos que no le íbamos a poner la medicina. Tiramos toda la medicina a la basura. Pero hasta el día de hoy jamás volvió a dar. Jamás volvió a enfermar. Ese problema. Hermano, tenemos que obedecer. Él nos dio un reto y dijo, confía solo en mí o sigues confiando en la medicina. Confiamos en ti, Señor. Obedecimos y la tiramos a la basura. Hermano, yo no lo recomiendo precisamente que usted haga eso. Yo lo hice porque a mí Dios me lo dijo y yo sentí esa fe para decir, vamos a hacerlo. Eso es solo una decisión suya por la fe que usted puede hacer
que usted puede hacer. Oiga, cuando usted obedece, el Señor obra un milagro. El Señor al obedecer obra un milagro. Oiga, se fue enojado Naamán y le dijeron: ¿y por qué no vas? ¿Por qué no haces lo que te dijo el profeta? ¿Por qué no vas y te sumerges en el Jordán? Cuando él obedeció, salió del Jordán sano. No fueron las aguas del Jordán. Él había dicho: allá hay mejores ríos. Sí, pero no es el río, no es el agua. Es Dios el que obra cuando obedecemos. Él hace un milagro cuando nosotros respondemos con fe en obediencia al Señor. Si tú obedeces, Dios obra el milagro. El barro que Jesús puso en los ojos del cielo fue la oportunidad de probar su fe. Cuando obedeció la orden de Jesús, su fe fue recompensada. Él mismo dice: fui y me lavé, y cuando me lavé fueron abiertos mis ojos. Cuando me lavé sucedió el milagro. Cuando me lavé pude ver. Cuando este milagro sucedió, cuando él recibe el milagro, hubo un cambio fundamental, trascendental en la vida de este ciego. Él se fue ciego y regresó viendo. Pero cuando él regresó, la escritura dice que comenzaron a verlo las personas, los vecinos, los que antes lo habían visto y lo conocían que era ciego. Oye, ¿no es este el ciego? ¿No es este el que estaba ciego y se sentaba a mendigar, a pedir limosna? Unos decían: él es. Otros decían: a él se parece. Y él lo sacó de duda y dijo: yo soy. Yo soy. Oiga, pero si tú estabas ciego, ¿cómo es que ahora estás viendo? Es que aquel hombre que se llama Jesús, él me sanó, untó lodo en mis ojos. Fui al estanque de Siloé porque dijo que fuera y me lavara, y regresé viendo. Él fue el que me sanó de mi ceguera. Ese es Jesús, y sigue siendo el mismo y teniendo el mismo poder, porque es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que hizo ayer lo hace hoy y lo seguirá haciendo mañana, porque en él no hay mudanza ni sombra de variación. Oiga, no hay cambio en él. Oiga, el Señor obró un milagro. ¿Por qué no lo conocían si habían estado con él? ¿Por qué decían: oye, como que se parece a alguien que estaba ciego antes? Porque cuando la luz entró y las tinieblas se fueron, oiga, la vida es muy diferente. Cuando adentro, en lugar de tinieblas, hay luz. Oiga, eso es muy distinto. Por eso dijo el Señor: yo soy la luz del mundo. Oiga, es muy distinta una vida que está iluminada por la presencia de Cristo, que está iluminada por la presencia de Dios. Oiga, tiene que haber un cambio, una transformación fundamental. Oiga, el Señor sigue teniendo el mismo poder y sigue teniendo el poder de abrir los ojos de los ciegos. Cuando tenía 5 años de edad, estuve a punto de perder uno de mis ojos. El doctor le dijo a mi madre: no hay nada que pueda hacer. En ese tiempo la ciencia médica estaba mucho más avanzada que hoy. Y le dijo: no hay nada que podamos hacer, porque una nube comenzó a cubrir uno de mis ojos. Dijo: él va a perder, la nube va a cubrir todo su ojo y va a perder un ojo. Solamente va a poder ver con un ojo. Del domingo después del culto de la noche, cuando regresamos a casa, como era su costumbre, se arrodilló para orar y dijo: Señor, lo pongo en tus manos. Yo sé que tú tienes poder para sanarme. No hay nada imposible, tú lo puedes sanar, puedes hacer el milagro. Señor, haz tu voluntad, en tus manos está. Y lo fuimos a dormir. Yo me fui a mi cuarto a acostarme a dormir. Tenía apenas 5 años. Me acosté, dormí toda la noche. Cuando desperté, cada día que despertaba tenía que hablarle a mi mamá para que viniera a lavarme mis ojos para poderlos abrir, porque había una formación que se hacía afuera que no los podía abrir. Tenía que lavármelos con agua tibia para abrirlos. Pero ese día abrí mis ojos, sí, perfectamente. Pegué un brinco de la cama
Y me fue corriendo y gritando al cuarto de mi mamá: mamá, mamá, mamá. Dijo, ya perdió el ojo, ya lo ve. Oiga, le pedimos a Dios un milagro y luego esperamos al revés. Oiga, pues le había pedido que me sanara. Oiga, el Señor me sanó. Y le dijo: mamá, mamá, Dios me sanó. Mi ojo está limpio, puedo ver. Oiga, desde que tenía 5 años pude comprender que Dios es real. Pude entender que Él es omnipotente, que no hay nada imposible para Él. Que así como abrió los ojos de este ciego, también sanó uno de mis ojos. Y ese mismo Cristo está aquí con nosotros en esta hora. Y Él tiene el mismo poder para sanarte hoy de la enfermedad que tú tienes. ¿Por qué no vienes aquí a este altar y le dices: Señor, aquí está mi problema? Aquí está